Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Mi pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Dios te bendiga. Damos gracias al Señor por una emisión más de este programa, por poder estar transmitiendo palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar con el camino a Emaús, cambiando de rumbo parte 2. Y le damos gracias al Señor porque surgía una pregunta, ¿no? En esta segunda etapa. ¿Qué nos hace entender el propósito de seguir a Jesús? ¿Qué es lo que nos hace entender el propósito de seguir a Jesús? Así que la vez pasada habíamos hablado de qué era lo que estábamos esperando de Jesús
y lo que nos hablaba la palabra, que era la comunión con su Espíritu Santo, la llenura de su Espíritu Santo, tener relación con Él, porque eso es lo que vino a hacer Jesús. Y en esta segunda etapa queremos hablar de qué es lo que nos hace entender el propósito de seguir a Jesús, qué es lo que nos revela ese propósito para el cual Jesús nos llamó, qué es lo que nos enseña a tener comunión con el Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración y vamos a ir de lleno a la palabra para que el Señor en este momento, en este tiempo nos ministre y nos revele los propósitos que Él tiene para nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por este momento. Te pido que estés bendiciendo, Señor, todo lo que compartamos en este video, Señor, en esta prédica, Señor, que tu unción fluya, Señor. Espíritu Santo, no permitas que digamos nada nuestro, sino que todo lo que compartamos en este momento sea lo que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. En nuestro corazón, Padre, de haber pasado tiempo buscándote, Señor, de haber pasado tiempo en comunión, indagando en tu palabra, Señor, que todo eso pueda salir en este momento, Señor, guiándonos, tu presencia, Espíritu Santo, que nos des claridad, nitidez para transmitir tu mensaje y que todo aquel que escuche en este momento esta palabra, Señor, tú le abras los oídos espirituales y que por el poder de tu palabra todo velo se caiga, Señor, para que podamos entender cuál es tu propósito. En el nombre poderoso de Jesús, háblanos, Espíritu Santo. Gracias te damos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Leemos la palabra de Dios en el libro de San Lucas 24:13. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy va el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos,
que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Gloria a Dios, qué palabra de tanta bendición, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Que nosotros entendamos, como hablábamos la vez anterior, en qué condición estaban los discípulos, ¿no? Ellos estaban esperando algo de Jesús, que Jesús venía con otro tipo de misión distinta a lo que ellos estaban esperando. Ellos, como comentábamos la vez anterior, ellos estaban esperando un Mesías político, un rey que los liberte del oprobio del Imperio Romano, y vieron a Jesús, que tenía todas las cualidades que él tenía, que hacía milagros, que no solo eso, sino que multiplicaba los peces de forma económica, podía ser un buen líder político, ¿no? La autoridad que él tenía y todo, y de repente ellos se encuentran con un Jesucristo que había sido crucificado, con su maestro siendo crucificado. Estos discípulos, estos seguidores de Jesús, se encuentran con Jesús crucificado. Y acá vemos el estado de los discípulos, de estos dos discípulos. El estado era que había tristeza, confusión, falta de fe. Y qué bendición que hubo en este momento, porque vemos la misericordia de Dios a ir al encuentro con ellos. A pesar de que Jesús se les había presentado en el encuentro, sus ojos estaban velados. Por causa del pecado, sus ojos estaban velados, porque más allá de lo que ellos estaban pasando, la tristeza que había en ellos, la falta de fe que había en ellos, era una condición pecaminosa que había en ellos, y no podían ver al Maestro, sus ojos estaban velados. ¿Cuántas veces nuestros ojos están velados? ¿Y cuándo es que Dios se glorifica? En la confesión. Dios se glorifica, Jesús se glorifica en nuestra vida cuando hay confesión. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el principio de esta verdad bíblica? Que cuando nosotros confesamos nuestra insuficiencia o lo que nos está pasando, como lo estaban haciendo los discípulos, es cuando el poder redentor de la cruz del Calvario, esa sustitución que hizo Jesús, que estaba poniéndose en nuestro lugar, obra en nuestra vida. Somos limpios por la sangre de Cristo y somos santificados. Y acá vemos los discípulos revelando lo que a ellos les estaba pasando en el corazón, lo que ellos esperaban, lo que había acontecido y en qué situación se encontraban. Y vemos acá una exhortación por parte de Jesús. Entonces Él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Estaban ignorando las Escrituras. A pesar de que eran judíos, ellos estaban ignorando lo que iba a pasar. ¿Por qué? Por los afanes que había en su corazón. Y el poder redentor de la cruz en ese momento obró en sus vidas. Imagínense la situación en que se encontraban, que Dios había velado sus ojos para que no puedan entender que era Jesús el que estaba con ellos. Pero era por la condición en la que ellos estaban que no podían entender. Habían cambiado el rumbo de su vida. Por eso esta prédica la hemos llamado cambiando de rumbo. Habían cambiado el rumbo de su vida, teniendo que estar en Jerusalén con todos los demás discípulos para esperar las directivas de su maestro, de Jesús. Esos estaban yendo camino a Emaús. Vaya a saber a dónde iban. Estaban alejándose del propósito, de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque habían esperado algo completamente diferente de Jesús, y no solo eso, sino que también había tristeza en su corazón, desaliento e incredulidad. A pesar de que habían escuchado de que había mujeres que habían ido al sepulcro y ya Jesús no estaba y que vieron visión de ángeles, era como que había duda en sus corazones. Así que, qué importante es confesar nuestra situación delante del Padre. Qué importante es reconocer en la situación que nos encontramos. Muchas veces el poder de Dios no obra en nuestra vida. El principio de la cruz no obra en nuestra vida porque no hay confesión de pecados, porque muchas veces nos creemos autosuficientes por el orgullo o por tantas cosas. Es como que no permite que esa obra redentora de Jesús obre en nuestra vida. La incredulidad no permite que la obra redentora de la cruz
obra en nuestras vidas. ¿Y cuál es la obra redentora? Redentora, ¿no? Es como un precio que pagó Jesús por nosotros para que tengamos acceso al Padre. Hablábamos de que cuando Jesús entregó el Espíritu, cuando entregó ahí su vida en la cruz del Calvario, dijo, consumado es, y dice que la tierra tembló, se oscureció y entendieron aquellos que lo estaban crucificando que verdaderamente era el Mesías. Y dicen que el templo, que estaba dividido en lugar santo y lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que era la presencia de Dios, el velo se rasgó. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Solamente en el lugar santísimo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote para interceder por los pecados de él y de todo el pueblo. Pero Jesús había rasgado el velo del templo para que todos podamos entrar a la presencia de Dios. ¿Y cómo es que llegamos a entrar a la presencia de Dios? Cuando confesamos el poder de la cruz del Calvario, la obra redentora, obra en nuestra vida, automáticamente somos santificados y nos presentamos a través de la sangre de Cristo ante el Padre, y es ahí cuando ahí se revela el propósito de Dios. ¿Y qué es lo que nos hace que entendamos esto? Que podamos ver esto. El poder de la palabra de Dios, la revelación. Jesús se revela a su vida, ya se había revelado, pero esta vez se revela de manera resucitada, como estaba escrito que tenía que pasar. Jesús sale a su encuentro, a recordarle cada una de sus palabras, todo lo que estaba escrito aún por los profetas, comenzando desde Moisés. El Señor viene y recuerda sus palabras. Y ahí es importante que podamos entender el poder que tiene la palabra de Dios. Tiene el poder de transformar, de quitar de nuestra mente todo error, toda confusión, todo desaliento, tristeza, desánimo. La gente hoy busca respuestas en psicólogos, respetamos los médicos obviamente, pero hoy se quiere reemplazar, muchas veces se quiere reemplazar el poder que tiene la palabra de Dios para resolver los problemas espirituales de la gente. Y la ciencia tiene un poder limitado. Y ahí donde la ciencia termina, donde no se puede hacer nada, o en problemas espirituales de la mente, del corazón, ahí Dios puede venir y obrar a través del poder de la palabra de Dios. Por eso es necesario que nos acerquemos a Dios con fe. La incredulidad impide el obrar de Dios en nuestras vidas. Impide que podamos encontrarnos con Dios. Es importante sincerarnos con Dios y decirle, Señor, me pasa esto, como hicieron ellos. Ellos les estaban diciendo al Señor lo que les pasaba, sin saber que era el Señor. Y muchas veces uno puede hablar en la presencia de Dios y Dios nos está escuchando. Sincérese con Dios. Dígale, Señor, me pasa esto, siento aquello. Dígale la verdad al Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dígale su verdad, que Dios le va a salir con su verdad sobre la suya. Y la verdad de Dios nos hace libres. Libres de toda ceguera espiritual. Libres de todo lo que nos impide avanzar. Hay poder en la palabra de Dios para transformar nuestras vidas, para volvernos al camino correcto. Si en este tiempo te encontrás desorientado, desanimado, que no sabes cuál es la decisión correcta, no hay palabra profética más segura. Hoy buscamos que me oren, que me toquen, que me digan, que el profeta, que el apóstol. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Acá no hay error en la palabra de Dios. Los hombres fallan, las personas fallan, pero cielo y tierra podrán pasar, pero sus palabras no pasarán. La palabra de Dios nos dice en el libro de San Juan 6:63, dice que sus palabras son espíritu y son vida. Y hay un versículo que les quiero leer que está en el libro de Hebreos 4:12. Miren que es re importante lo que les vamos a decir, porque quizás usted está esperando algo de Dios y usted siente que no hay respuesta. Y a veces oramos, pero no buscamos en las Escrituras la respuesta de Dios. Queremos que alguien, sin esforzarnos, sin buscar de Dios, venga y nos direccione qué hay que hacer. Voy a buscar al pastor para que me diga qué hacer, qué no hacer. Lea las Escrituras. Diga, el Espíritu Santo, háblame. Direccióname. Me siento perdida en esta situación. No sé cómo continuar. Mire lo que dice Hebreos 4:12.
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El poder de la palabra de Dios es tremendo, por eso usted escúchela con fe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Dios le va a escuchar. Acérquese con fe. ¿Y la fe cómo viene? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si a usted le falta fe, escuche palabra de Dios, lea la Biblia, diga: Dios, te voy a buscar, Dios, quiero que te salgas a mi encuentro. Quizás escuché tus promesas, tengo palabras de promesa de parte tuya, pero hoy en este momento estoy en un estado de confusión. Dígale: Señor, me vuelvo a ti, quiero que me hables a mi corazón, háblame a través de las Escrituras, Señor, porque ahí es donde usted va a recibir fe, al escuchar la palabra de Dios. Ellos fueron transformados por el poder de las palabras de Dios. Por eso Jesús les declaraba las Escrituras, comenzando desde Moisés y así pasando por todos los profetas que anunciaban lo que Jesús venía a hacer a esta tierra, porque tiene el poder para transformar. Usted, cuando escucha la palabra de Dios, en este momento usted puede estar siendo sano, usted puede estar siendo libre de un azote, por el poder de la palabra de Dios. Crea, diga al Señor: proclamo tu palabra en mi vida, proclamo tu victoria a través de tu palabra, Señor, proclamo tu bendición sobre mi hogar, sobre mi familia, creo rotundamente en tu palabra, Señor, recibo, Señor, de tu bendición por el poder de tu palabra. Hay transformación, podemos volver al camino correcto cuando escuchamos, abrimos nuestros oídos espirituales, nuestros ojos son abiertos cuando escuchamos el mensaje de Dios. Por eso no deje de congregar, no deje de escuchar palabra de Dios. Congréguese en donde Dios le plantó, ahí donde Dios lo puso, sea fiel a Dios, respete a sus pastores, respete el ministerio donde Dios le ha puesto. Ahí Dios le va a hablar, ahí Dios le va a enseñar, donde Dios le plantó, ahí usted va a crecer y va a dar fruto. Qué importante, ¿no? Porque la actitud con la cual nos acercamos a la Amén. palabra de Dios no sirve de nada. Si nos acercamos con orgullo, no estamos, es como que el misterio de la palabra de Dios es como que está sellada la palabra de Dios y no puede ser revelada. Por eso los sabios y entendidos, decía Jesús: te alabo, Dios, que porque revelaste estas cosas a los niños y las ocultaste de los sabios y entendidos, ¿no? ¿Con qué actitud nos estamos acercando a la palabra de Dios? No significa que usted no puede ser un profesional y recibir la palabra de Dios, no significa que usted no puede ser una persona entendida y recibir la palabra de Dios, ¿no? Pero a veces la necedad de este mundo hace que nuestro entendimiento sea velado a la palabra de Dios porque no hay santidad. ¿Y qué es lo que nos santifica? Esa confesión a la cual veníamos hablando, para que la revelación, que es la palabra de Dios, se abra ese entendimiento y podamos entender, ver con claridad. Dice que pueblo sin entendimiento perecerá. Por eso es tan importante que entendamos el poder de la palabra de Dios. Dice que en el principio Dios dijo y de la nada creó. Es su palabra la que tiene poder. Y dice la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré cosas ocultas que ojo no vio. ¿Y por dónde es que Él lo va a hacer? Por medio de su palabra. Cuando Él nos abra al corazón, hay una revelación tremenda que nos hace entender el propósito de seguir a Jesús. ¿Cuál es el propósito de seguir a Jesús? ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué nos hace entender ese propósito de seguirle? La confesión, el humillarnos a la presencia de Dios para que su poder redentor obre en nuestra vida y estemos en la condición de santidad para que la palabra de Dios nos hable. Dios es santo, no nos podemos acercar a Él si no somos santificados. Por nuestros medios no podemos ser santificados. Jesús hizo todo para que nosotros seamos santificados. ¿Y cómo dice que nos ve el Padre? A través de la sangre de Cristo. Pero para que ese poder redentor obra en nuestra vida, necesitamos esa confesión, y ahí es cuando venimos a la palabra y se abre el misterio de la palabra. Dios se oculta muchas veces por causa del pecado, no se revela.
Pero cuando nosotros obra en esa confesión la santificación de Jesús, la sangre de Cristo en nuestra vida, es ahí cuando se revela la palabra y entendemos lo que Dios está pidiendo, lo que Dios quiere. Y ahí obra el Señor, obra y transforma nuestras vidas, transforma el corazón. Se cae todo velo y podemos ver con claridad lo que Dios quiere y entendemos esas cosas ocultas que ojo no vio. Empezamos a entender, se empieza a revelar a nuestra vida y empezamos a caminar en el poder de Dios. La palabra profética más segura es la Biblia. Cielo y tierra podrán pasar, pero su palabra no va a pasar. Tiene poder. ¿Cuántos años de persecución tuvo la palabra y hoy la tenemos acá en nuestras manos? ¿Cuántas cosas han pasado? Y vemos cómo la palabra de Dios aún en estos tiempos, aquellos que se acercan con humildad, con confesión delante del Padre, en santidad, cómo Dios empieza a revelar y este libro, en vez de ir haciéndose, en vez de hacerse antiguo, se va cada vez actualizando. Pero no es que el libro se va actualizando, la palabra se va actualizando, sino que el mundo, los tiempos se van adaptando a lo que la palabra venía profetizando, a la palabra profética. Y los discípulos sufrieron una transformación cuando Jesús les empezó a revelar la palabra, ¿no? Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo que de él decía. Empezó a hablarles desde Moisés y todos los profetas que venían hablando de que él iba a ser llevado como cordero al matadero, lo que iba a pasarle a él, ¿para qué? Para poder redimirlo verdaderamente. Y empezaron a tener una bendición, una visión espiritual los discípulos, porque empezaron a ver más allá de lo terrenal, más allá de un Mesías político, terrenal, lo empezaron a ver como un redentor, como lo que verdaderamente Jesús venía a hacer, y es la palabra la que nos hace entender el propósito de seguir a Jesús y nos transforma. La palabra de Dios nos transforma, ¿para qué? Para que podamos estar en el rumbo, por el rumbo que Dios quiere que vayamos, para que cambiemos el rumbo de nuestras vidas. Quizás nos estamos alejando camino a Emaús por todas estas cosas que veníamos diciendo. No es que no creemos en el poder de Jesús, pero tenemos una expectativa diferente a la que Cristo vino a traer. Y nos estamos yendo a Emaús cuando verdaderamente tenemos que estar en Jerusalén. ¿Y qué es lo que pasó con los discípulos después de que recibieron la palabra de Dios? En el versículo 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Amén. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. La palabra de Dios le salió a su encuentro, el maestro le salió a su encuentro nuevamente, resucitado, y ellos vuelven al camino porque pueden entender el propósito de Dios. Vuelven con los suyos, vuelven donde tenían que estar, donde Dios los iba a bendecir. Y si usted después sigue leyendo, que después seguramente vamos a estar hablando más adelante de este tema, en el versículo 49, mientras ellos estaban acá hablando y reuniéndose con los otros discípulos, se les aparece el Señor y les dice, se les aparece a todos juntos ahí les dice, he aquí yo enviaré la promesa, en el versículo 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Amén. Iban a ser llenos del Espíritu Santo. Santo. Había un propósito, porque ellos habían experimentado la presencia de Jesús, la presencia de Dios era Jesús, era Dios mismo, de una forma terrenal y a la vez limitada, ¿no? Porque Jesús no, si bien tenía poder físicamente, era necesario que Él ascienda a los cielos para que envíe su presencia, para que hoy more en cada uno de nosotros, porque iba a estar de forma limitada solamente con ellos, no podía estar, si bien tenía poder quizás para teletransportarse Jesús, pero qué importante, ¿no? Que en este momento nosotros estamos sintiendo la presencia de Dios, compartiendo la palabra, siendo ministrados por Dios. Está el Espíritu Santo y de la misma forma que Él está acá, está en otros lugares. Y el propósito era ese.
Que sean llenos del Espíritu que Santo. sean llenos del Espíritu Santo, que sean morada de Dios. 24:31 dice: Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Gloria a Dios, qué bendición, porque eso es lo que produce la palabra. Ellos iban camino a Emaús y ahí es como que se les cae el velo. Entonces fueron abiertos los ojos. La palabra de Dios produce eso, que nuestros ojos sean abiertos. Los ojos de los discípulos fueron abiertos ante la revelación de la palabra de Dios. Lo que Jesús les estaba revelando eran las Escrituras y eso les abrió los ojos y se dieron cuenta que estaban con Jesús. Que estaban caminando con Jesús. Jesús desaparece en ese momento, pero iban camino a Emaús y ahí cambian el rumbo de su vida. Recobran el rumbo que tenían que recobrar, que era volver a Jerusalén para ser investidos con el poder del Espíritu Santo. Mire lo que dice en el versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Qué lindo, ¿no? Porque ellos confiesan lo que les pasaba. Jesús les revela las Escrituras de lo que verdaderamente quería hacer. Eso produce una transformación en sus vidas y hace que tomen una decisión de volver a Jerusalén. Que cambien el rumbo. ¿Para qué? Para poder ser investidos en Jerusalén con el Espíritu Santo, que sean llenos de la promesa del Espíritu Santo, llenos del Espíritu de Dios. Son encaminados nuevamente al propósito para el cual Dios los había llamado. ¿Qué nos hace entender el propósito de seguir a Jesús? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene ese poder. ¿Para qué? Para hacernos entender que muchas veces estamos equivocados. La palabra de Dios trae convicción de pecado. En la confesión, el poder de la cruz del Calvario nos santifica y la palabra de Dios se revela y nos hace encaminarnos en el propósito de seguir a Jesús para que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar por esta palabra y vamos a pedirle al Señor que a través de la confesión Él revele su palabra, que nos transforme y que direccione nuestro rumbo hacia lo que Él nos quiere llevar. Ellos iban camino a Emaús, pero tenían que ir a Jerusalén para ser investidos por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos por esta palabra. Bendice, Señor, a todo aquel que esté escuchando este mensaje. Que tu palabra, Señor, que es espada de dos filos, penetra lo profundo del corazón, trayendo convicción de pecado, Padre. Trayendo, Señor, fe, aumentando nuestra fe para que podamos creer en lo que tú quieres hacer y seamos direccionados, Señor, para entrar en tus propósitos. En el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Buenas noches, que Dios los bendiga.